Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo en esta ocasión desde mi despacho en la universidad aquí en el pequeño pueblo de Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz y vamos a hablar de un disco que a mí me gusta mucho, a pesar de que no es demasiado conocido. Estamos en las impresiones sobre jazz y este disco es perfecto para estas impresiones sobre jazz porque generalmente me gusta hablar en esta serie de vídeos de músicos un poco menos conocidos, pero que a mí me parecen interesantes, de discos que quizá no se escuchan tanto y de cuestiones relacionadas con el jazz que a mí me parece que tienen interés. Y este disco en particular aúna una magnífica voz, porque es un disco de jazz vocal, pero es mucho más que un disco de jazz vocal realmente, como veremos, aúna una magnífica voz y uno de mis saxofonistas tenores favoritos de toda la historia del jazz, que es Ike Quebec, a quien le he dedicado ya una entrada en las impresiones sobre jazz. De hecho, la primera entrada en esta serie de vídeos se la dediqué a Ike Quebec. Y aquí vuelve otra vez de la mano de Dodo Green. Dodo Green y este disco que aquí tengo en la mano, que se titula My Hour of Need. Dodo Green, una vocalista muy poco conocida, bastante olvidada, una vocalista neoyorquina. Y cuando digo neoyorquina, me refiero realmente al estado de Nueva York, porque nació y falleció Dodo Green en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York. Y es probablemente una de las vocalistas más olvidadas de toda la historia del jazz, pese a ser un prometedor fichaje del sello Blue Note, nada más y nada menos, en el año 1962, sello para el cual grabaría este disco, My Hour of Need, mi momento de necesidad. El propio Alfred Lion, nada más y nada menos, Alfred Lion, el director de la discográfica Blue Note, dijo en aquel momento, cuando fichó a Dodo Green, lo siguiente para describirla. Dodo Green contaba en aquellos momentos con unos 38 años más o menos. Dijo Alfred Lion: tiene todo lo necesario, una voz enorme y cálida, bajo la que se escucha ese sentimiento del gospel. Tiene mucha alma, soul, una personalidad imponente y una abundancia de espíritu. Me parece que no importa dónde cante, puede hacer que su audiencia guarde silencio y también puede lograr que una audiencia de sábado por la noche haga ruido con los pies y chasquee los dedos. Bueno, eso dijo en su momento Alfred Lion, y escuchando lo poco que grabó Dodo Green, queda muy claro que Lion, que tenía muy buen oído sin duda para esto del jazz, no se equivoca en absoluto. Pero en realidad Dodo Green es una vocalista que no se limita al jazz, no es solamente una cantante de jazz, porque en su estilo encontramos ecos de rhythm and blues, de gospel, como dice el propio Lion, y de pop a partes iguales, creando así un sonido que a mí al menos en algunos momentos me recuerda a la mejor Dinah Washington. Cuando escucho a Dodo Green a veces pienso en Dinah Washington y en ocasiones, de hecho, pues pongo algún disco de Dinah Washington después de escuchar este My Hour of Need de Dodo Green. Quizá el hecho de que no se circunscribiese al jazz y evitase que la etiquetasen con facilidad, quizá esto tenga algo que ver con el olvido en el que más de 15 años después de su muerte se haya sumida. Otra razón puede que sea también que Dodo Green no tenía la dosis de ambición necesaria para explotar ese evidente talento que tenía y que por desgracia nos ha legado con cuentagotas. Como veremos, solamente grabó 2 discos, uno antes que este y este que tengo aquí en la mano. Habla Lion del gospel, digo yo también que en su sonido escucho
muchas huellas de la música religiosa, y realmente es que lo del gospel a Dodo Green le venía de lejos, prácticamente de nacimiento, porque fue en la iglesia baptista a la que asistió de niña donde tuvo su primer contacto con la música, sobre todo a través de su madre, que cantaba en la iglesia mientras que sus hermanos tocaban, no sé si en la iglesia o no, pero puede que sí, el saxofón y la batería. Es decir, en su familia la música tenía importancia, la madre, los hermanos. Y entonces la propia Dodo Green pronto empezó a cantar por los clubes de Buffalo, hasta que en uno de ellos tuvo la oportunidad de sustituir a la vocalista del grupo del batería Cozy Cole, otro músico de jazz que en algún momento tendrá que pasar por estas impresiones sobre jazz. Y Cole quedó lo suficientemente impresionado con lo que oyó esa noche como para ofrecerle a Dodo Green que se uniese a su banda. Pero Green, que por entonces ya trabajaba como enfermera, prefirió la seguridad financiera del trabajo que tenía y le dijo a Cozy Cole: no, me quedo en Buffalo y no salgo de gira con tu orquesta. Pero el éxito local que continuó cosechando como cantante acabaría haciendo que Dodo Green se decidiese a probar suerte con la música y llegó a cantar en innumerables escenarios de la importancia, por ejemplo, del Basin Street East de Nueva York, el Mr. Kelly's de Chicago, e incluso llegó a viajar a Europa y cantar en Londres o en diversos lugares de Alemania, consiguiendo además la aprobación de estrellas del jazz vocal como Sarah Vaughan o Ella Fitzgerald, nada más y nada menos. También a veces se escucha cierto sonido semejante a una Ella Fitzgerald. Hay algunos elementos también de una Sarah Vaughan en la música de Dodo Green, pero sobre todo a mí me recuerda a Dinah Washington, teniendo en cuenta que es un estilo propio que aúna diversos estilos y por tanto pues no es que sea una copia de tal o cual cosa, simplemente que a veces esos ecos se escuchan, pero Dodo Green es una cantante de un estilo muy ecléctico y muy personal. Cuando Alfred Lion la fichó para Blue Note, Dodo Green ya había grabado un álbum para un pequeño sello que se llamaba Time, creo que en 1959. Es un disco que no tengo, pero que se puede encontrar sin problemas en YouTube, y es un disco interesante titulado Ain't What You Do. Y precisamente la primera canción es ese Ain't What You Do, It's the Way That You Do It. Es un disco notable en el que podemos escuchar este estilo personal de Green, pero también es cierto que a mí me parece que es un disco quizá conscientemente más orientado hacia el jazz, con buenas versiones de ese tema que le da título, Ain't What You Do, también del estándar Manhattan de Rodgers y Hart. Hay una versión que a mí me gusta también en ese disco de la balada Till Then, pero mi corte favorito de ese disco es la muy bluesera Black Coffee, café negro, café solo, popularizada por Peggy Lee e interpretada aquí por Dodo Green de forma más que convincente. Yo les animo a que en YouTube busquen este disco, Ain't What You Do, no es lo que haces. Y la segunda parte de esa frase es la manera en la que lo haces. Pues les recomiendo que lo busquen. Si es que no lo pueden encontrar en formato físico, yo no lo tengo, pero en YouTube en este momento, marzo de 2023, cuando estoy grabando esto, se puede encontrar ese disco. Queda muy claro, eso sí, que estamos ante una cantante que sabe exprimir hasta las últimas gotas de emoción cuando canta, además de que presta muchísima atención al significado de las letras que interpreta. Y a mí esto es algo que me interesa mucho, porque los cantantes que a mí más me gustan son aquellos que prestan atención a lo que cantan y dependiendo de lo que estén cantando, dependiendo de la letra de la canción, pues ponen el acento en ciertas notas, en ciertos momentos, y desde luego cantan comprendiendo lo que cantan. Cantantes como por supuesto Billie Holiday, por ejemplo, la propia Sarah Vaughan,
Frank Sinatra, por ejemplo, es un buen ejemplo de esto, Tony Bennett, Joe Williams, Johnny Hartman. Todos estos son cantantes que piensan en las letras y las toman en cuenta cuando están cantando. Y esto es un buen ejemplo también de lo que hace Dodo Green en los pocos discos que ha grabado. Y de hecho la propia Green ha hablado de este aspecto interpretativo de su estilo. Y ha dicho lo siguiente: yo canto acerca de cosas que he vivido. Y cuando canto, hablo de mis propias experiencias, mis propias pérdidas, mis propias esperanzas. En Black Coffee, de ese primer disco, en What You Do, del año 59, podemos apreciar esto claramente, pero también lo podemos apreciar en versiones como la que hace de Into Each Life Some Rain Must Fall. En cada vida debe caer un poco de lluvia, y es algo que se vuelve, si cabe, todavía más evidente en este disco que tengo en mis manos, que es su segundo disco y a la postre su último disco realmente, que yo encontré por casualidad hace ya varios años en una pequeña tienda de segunda mano, que era sobre todo una librería, pero que también tenía algunos discos, en Carolina del Norte, en la pequeña ciudad de Pittsburgh, en Carolina del Norte, y me costó, como ahí se puede ver, $6 de segunda mano, y bueno, pues estuve contento de pagarlos porque era un disco que no conocía, y reconozco que no sabía quién era Dodo Green, pero claro, vi con quién cantaba y me hice con el disco, y después ya continué investigando acerca de la vida y de la carrera de esta muy poco conocida pero muy interesante cantante en realidad. Vamos a hablar de este disco, My Hour of Need, que a mí me parece la puerta de entrada perfecta para la música de Dodo Green, que se puede encontrar, como pueden ver, en formato físico, pero que también en YouTube, en el momento en el que grabo esto, pues también está disponible este álbum, que se grabó en 2 sesiones en abril de 1962, nada más y nada menos con el estudio de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs, en Nueva Jersey. Y este My Hour of Need es un disco, como ya he dicho, muy diferente del anterior, porque explora varios elementos diversos del estilo de Dodo Green, y además la vocalista, y esto es lo que me llamó la atención cuando encontré este disco hace ya muchos años, la vocalista está acompañada por el quinteto del saxo tenor Ike Quebec, en unas sesiones en las que participan músicos de la calidad de Eddie Chambly al saxo tenor, Grant Green a la guitarra, un guitarrista imponente, Grant Green desde luego, Sir Charles Thompson al órgano en este caso, por insistencia, ya veremos, de la propia Green, Milt Hinton está al contrabajo, o Al Harewood está a la batería, entre otros músicos, porque bueno, también está Billy Higgins, Herbie Lewis, Edwin Swanson. Bueno, hay en este disco músicos muy interesantes, pero sobre todo nos encontramos con Grant Green a la guitarra, Milt Hinton al contrabajo, Sir Charles Thompson al órgano y el gran Ike Quebec al saxo tenor. El crítico Scott Yanow ha llegado a decir que la razón principal para comprar este disco es escuchar los solos de Ike Quebec. Pero yo creo que al decir esto, Yanow descarta gratuitamente las magníficas interpretaciones vocales de Dodo Green, que funcionan muy bien en este contexto musical. Yo reconozco que me acerqué a este disco por pura casualidad, porque lo encontré en esa tienda hace ya muchos años y porque vi el nombre de Ike Quebec por la parte de atrás. Ahí pueden ver la contracubierta. Pues ahí vi el nombre de Ike Quebec, de Ike Quebec Quintet, y dije, este disco para la bolsa, y me lo traje evidentemente para casa. Pero no podemos parar ahí. No podemos decir, desde mi punto de vista, que este disco es interesante o recomendable simplemente porque ahí aparece Ike Quebec, sino que Dodo Green tiene mucho que ver también con la enorme calidad y el verdadero interés de este álbum. Por lo que parece, Dodo Green no conocía la música de Ike Quebec antes de grabar con él este álbum, pero se sintió desde el principio muy a gusto
en su compañía. Dice en las notas de este disco, rememorando las sesiones: me dieron libertad, pude hacer lo que quería y nadie me dijo cómo tenía que cantar. Pude ser yo misma, esto es muy importante para Dodo Green, pude ser yo misma y por ello las interpretaciones suenan tan relajadas. Y desde luego suenan muy relajadas las interpretaciones tanto de Green como de los músicos que participan en este disco. Yo creo que quizá una de las razones de que haya críticos como Yano que no han valorado este disco, quizá esto tenga que ver con lo ecléctico de su repertorio. Porque si vemos el repertorio nos encontramos con blues como Trouble in Mind, gospel como Down by the Riverside, pop como Let There Be Love o Little Things Mean a Lot. Recuerdo que cuando entrevisté en Nashville a la cantante de country de los años 70 y 80, Margot Smith, una de las canciones que ella había grabado y que estaba en su repertorio era este Little Things Mean a Lot, precisamente. Aquí aparece una versión magnífica de Dodo Green de esa canción. Las pequeñas cosas significan mucho, Little Things Mean a Lot. Pero incluso encontramos aquí, y esto ya es el acabose, una divertida versión del éxito country de Jimmy Davis, You Are My Sunshine. Aquí está, en una versión de Dodo Green con el quinteto de Ike Quebec. Incluso se escuchan en cierto momento panderetas en esa versión de You Are My Sunshine. Pero es que ya hemos dicho, bueno, y está Lonesome Road, por ejemplo, de una canción que llevó al éxito en los años 20 el crooner Gene Austin, por ejemplo, que después grabaría Sinatra en su disco Swinging Affair. Bueno, es que ya hemos dicho, como digo, que Green no es una cantante de jazz al uso y que las vetas musicales que explora son muy variadas, en especial en este disco, en el que también se entiende a la perfección con la guitarra de Grant Green y con el órgano de Sir Charles Thompson. Y de hecho, como ya he señalado anteriormente, la propia Dodo Green ofreció sugerencias relativas al repertorio y a los arreglos, y fue ella quien insistió en que Sir Charles Thompson tocase el órgano en lugar de tocar el piano, para poder acercarse así más al gospel, el gospel que fue la génesis de su inspiración musical. De nuevo voy a dejar que hable la propia Dodo Green, porque en las notas del disco, en palabras de la propia Green, comprendemos por qué ella quería un órgano y no un piano. Las notas, por cierto, las firma el prestigioso crítico de jazz Nat Hentoff, y dice Dodo Green: quería lograr ese sentimiento del gospel, y eso puede transmitirse de forma más completa con el órgano que con el piano. Y Sir Charles era la persona adecuada porque no te abruma. He doesn't overwhelm you. No te abruma y realmente sabe escuchar a un cantante. Y esto es muy importante, saber escuchar al cantante para poder acompañar de la mejor manera al cantante o a la cantante, como es el caso. Y lo mismo, eso de que realmente sabe escuchar a un cantante, Sir Charles Thompson, lo mismo podría decirse de los demás músicos en estas sesiones, y particularmente de Ike Quebec y de Grant Green, dos jazzmen de enorme elegancia, con un estilo que está trufado de blues, de soul, y por todo ello yo creo que este disco merece escucharse, no solamente por los músicos, sino también por las interpretaciones vocales y por la consonancia perfecta en la que la cantante está con los músicos, Dodo Green con el quinteto de Ike Quebec que la acompaña. Son magníficas, por ejemplo, las versiones de Trouble in Mind o de Down by the Riverside, y My Hour of Need, que abre el disco y le da título, ya nos indica por dónde va a transitar la música de Dodo Green. I'll Never Stop Loving You, Nunca Voy a Dejar de Quererte, es una maravilla, una pieza que sin duda significa algo para Green, porque la interpreta con toda su alma, mezclando
en su voz al mismo tiempo el dolor, la resignación, la melancolía e incluso la esperanza. Parece ser que este tema, I'll Never Stop Loving You, era el favorito de la cantante y que además la tocaba muy de cerca por una experiencia personal que retrata la canción. Esto lo comenta ella también en las notas firmadas por Nat Hentoff. En definitiva, este disco es un álbum excelente en el que Ike Quebec sabe acompañar a Dodo Green de una forma inteligente. ¿Por qué? Porque le da espacio, porque dialoga con ella cuando lo cree oportuno, y eso es precisamente lo que hay que hacer en un disco de este estilo. La edición en disco compacto que tengo en mi mano, la que conseguí en esa tienda de ese pequeño pueblo de Carolina del Norte, es del año 1996 y presenta las 10 canciones del disco original con 6 temas extra que se grabaron en septiembre y en noviembre de 1962, con la idea de completar un segundo álbum que quedaría inconcluso y que de hecho se archivaría y nunca llegaría a completarse. Que yo sepa, Dodo Green ya no grabaría nunca más, ni para Blue Note ni para ninguna otra compañía, lo cual desde luego es una verdadera pena. Aunque sí que parece que continuó actuando en directo hasta poco antes de su fallecimiento en el año 2006. Y estas bonus tracks que se encuentran en este disco dejan claro que de haber grabado un segundo álbum para el sello de Alfred Lion, para Blue Note, habría sido ese segundo disco tan ecléctico como este primero, ya que encontramos entre estas 6 canciones, por ejemplo, versiones de You Don't Know Me, de Cindy Walker, una canción de country pop realmente, junto al Time After Time, el clásico, el estándar de Sammy Cahn y Julie Stein. La primera de estas dos, por cierto, You Don't Know Me, seguramente pienso yo que la conocía Dodo Green más bien en la versión de Ray Charles, que la incluyó en su disco Modern Sounds in Country and Western Music, sonidos modernos en la música country and western. Seguramente esa es la versión que conocía Dodo Green y no la original grabada en el terreno del country por Eddie Arnold. La propia Dodo Green era consciente del eclecticismo de sus influencias musicales y en las notas de este disco pueden leerse al respecto estas palabras suyas. Dice Dodo Green: no puede definírseme de una sola manera. Hay gospel en lo que yo hago, y también jazz, y también pop, pero en lo esencial a la hora de cantar soy yo misma, la manera en que me siento y la manera en que he vivido. Y desde luego todo esto que dice, la manera en que me siento, la manera en la que he vivido, soy yo misma, todo esto se refleja en la música de Dodo Green, y por desgracia yo creo que la dificultad de etiquetar su estilo probablemente ha contribuido a críticas poco favorables como la que ya he citado anteriormente de Scott Yanow. Y es una pena porque yo me encuentro mucho más cercano a la visión que Nat Hentoff, ese gran crítico de jazz legendario, a la visión que Nat Hentoff tiene sobre Green. Yo estoy más cerca de Nat Hentoff en este sentido. Hentoff dice en las notas, en la parte final ya de las notas de este disco: Dodo no es una aprendiz de hipster. Esto es muy importante. Dodo no es una aprendiz de hipster. Es decir, no es postureo lo que hace Dodo Green. Canta las cosas como son, como ella las ha conocido. Es decir, como son a través de su punto de vista, a través de sus ojos. Canta las cosas como son, como ella las ha conocido. Totalmente cierto, y en el único disco que grabó para Blue Note, que es este que tengo en mi mano, en 1962, My Hour of Need, un disco muy ecléctico, pues en este disco, el único que grabó para Blue Note, encontramos todos los elementos muy variopintos, pero que tienen completo sentido cuando los aúna la propia Dodo Green. Aquí encontramos todos los elementos que conforman su estilo vocal en pleno florecimiento. Una Dodo Green de unos 38 años y con el apoyo musical
de una banda, este Ike Quebec Quintet, de una calidad absolutamente envidiable. Yo lo que quiero hacer con este vídeo, con esta entrada en las impresiones sobre jazz, es animarles, invitarles a que escuchen a Dodo Green. Si encuentran el disco en formato físico, en disco compacto, desde luego háganse con él, porque es un disco muy especial, es un disco muy diferente y es un disco yo creo que les va a gustar. Y si conocen la música de Ike Quebec, pues todavía más. Cualquier completista de Ike Quebec o cualquier fan de Ike Quebec realmente tiene que tener este disco, pero es que además la voz de Dodo Green es verdaderamente maravillosa. Yo les animo a que se acerquen a su música. Puede ser a través de conseguir el disco compacto que tengo aquí en la mano, o también, pues si quieren escucharlo primero antes de tratar de buscar el propio disco, pues en YouTube pueden encontrar este álbum y también Ain't What You Do, el disco que en el año 59 grabó antes que este para el sello Time. Así podrán conocer, ya digo, a cuentagotas, desgraciadamente, porque no grabó mucho, aunque actuó en muchos lugares y muy asiduamente, podrán conocer la música, la concepción musical de Dodo Green, y en este disco en una compañía desde luego inmejorable. No sé si conocen la música de Dodo Green o no. Yo les animo a que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si es que tienen este disco, si es que conocen su música. Díganme qué es lo que les parece y entraremos en una conversación acerca de esta poco conocida cantante de jazz de un estilo muy ecléctico y variopinto que es Dodo Green. Y si no la conocen, les animo a que se acerquen a su música y si quieren vuelvan después al vídeo y dejen comentarios por la parte de abajo y díganme qué es lo que les parece su música. Soy Antón García Fernández y termino ya desde Jackson. Bueno, en esta ocasión no estoy en Jackson, es la típica, es lo normal que suelo decir, es la costumbre de decir desde Jackson, pero no estoy en Jackson en esta ocasión, estoy en mi despacho en la universidad en Martin, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Está más o menos Martin a 1 hora al norte de Jackson, que es donde yo vivo. Mío es el copyright de este vídeo que he grabado sin ningún tipo de cortes, en directo, a mediados del mes de marzo del año 2023 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Muchas gracias como siempre por seguir estos vídeos dentro de las impresiones sobre jazz. Muchísimas gracias también por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo. Sigan escuchando buen jazz, ya sea Ike Quebec, ya sea Dodo Green o ya sea lo que ustedes prefieran. Pero recuerden lo que siempre digo, siempre termino con las palabras de Duke Ellington y de Billy Strayhorn. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias y hasta la próxima ocasión.